para hablar sobre el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel que detenga la ofensiva sobre Rafah. Le damos las buenas tardes, Andrés. Gracias por asistir a esta invitación de Herbol. Muchas gracias por el contacto. Un gusto estar nuevamente en Herbol. Bien, ya lo escuchamos y la noticia dice que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado hoy viernes a Israel detener su ofensiva militar sobre la ciudad de Rafah en el extremo sur de la Franja de Gaza como parte de las medidas cautelares destinadas a impedir el crimen de genocidio en territorio palestino. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Por tanto, Israel tendría que cumplir. ¿Usted, Andrés, cree que Israel va a acatar esta medida que se ha conocido hoy, que el gobierno israelí ha hecho oídos sordos en muchas oportunidades cuando se trata de parar los ataques que se producen con el ejército israelí en la Franja de Gaza? Bueno, creo que difícilmente Israel va a cumplir porque todavía están pendientes sus objetivos de guerra, que son básicamente destruir o desarticular totalmente a Hamas eh, y además a recuperar a los rehenes que tiene Hamas, ¿no? Entonces esta ofensiva no puede detenerse ahora mientras está todavía pendiente el cumplimiento de estos objetivos. Por eso creo que Israel no va a cumplir y efectivamente también por los antecedentes, como bien dices, Israel no ha cumplido ya varias veces algunos dictámenes de la Corte Internacional de Justicia y en este caso menos aún por estas razones. Entonces, de hecho, en este mismo proceso que lo inició Sudáfrica, acusando a Israel de no haber cumplido la Convención de Genocidio de 1948, ya se hicieron antes dos medidas como la que hoy hemos conocido, medidas cautelares, ¿no? O provisorias, que tampoco Israel las ha cumplido. Entonces, esta es simplemente una más de otras. Pero sí, efectivamente, la Corte va un poco más lejos que antes en ya obligar o imponerle a Israel la obligación de parar el ataque, ¿no? De parar la intervención militar. Entonces, en ese sentido, digamos que la Corte sí está endureciendo un poco su determinación en este caso, eh, y eso creo que viene dado también porque la otra Corte, la Corte Penal Internacional, también está dando pasos en firme en este mismo caso. Y como la Corte Internacional de Justicia no había logrado nada hasta ahora, ahora tiende a endurecer un poco sus decisiones. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero lamentablemente o difícilmente vamos a poder ver que se cumpla y cese el ataque, ¿no? Bien, estoy con mi compañero de trabajo Juan Macías, el periodista Juan Macías, editor del periódico digital de Herbol. Juan. Andrés, buenas tardes. En este caso, ¿qué instrumentos o mecanismos cuenta la Corte Internacional de Justicia para hacer cumplir esta su determinación? ¿Tiene algún mecanismo hasta coercitivo, legal? ¿Puede acudir al Consejo de Seguridad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte, la CIJ, para hacer cumplir su determinación? Sí, efectivamente, lo que puede hacer es, bueno, el Consejo de Seguridad es el que tiene que tomar cartas en el asunto una vez que no se haya cumplido uno de sus fallos, y en este caso tan importante como para detener una guerra. Y la Corte, de manera independiente, no tiene ningún mecanismo coercitivo para hacer cumplir sus fallos. Entonces, esa es una de las críticas que se le hace al sistema, que muchas veces los fallos son incumplidos y no pasa nada, ¿no? Ahora bien, como digo, el Consejo de Seguridad tiene la potestad y la obligación de pronunciarse y de tomar
acciones, medidas, ¿no? Y las resoluciones del Consejo de Seguridad sí son obligatorias. Entonces, el Consejo de Seguridad, ante un incumplimiento, puede tomar medidas de sanción, ya sean medidas de sanciones económicas o ya tal vez incluso una intervención militar, ¿no? Que en este caso sería para imponer la paz en Gaza. Sin embargo, eso también es muy complicado porque sabemos que Estados Unidos, aliado de Israel, tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad y muy probablemente usaría su veto para impedir cualquier tipo de sanción hacia Israel, ¿no? Ahora bien, cada que la Corte se pronuncia en contra de Israel, y lo ha hecho también, como digo, la otra Corte que está en La Haya, que es la Corte Penal Internacional, eh, bueno, todavía no con algo en firme, sino con una petición para que se emita una orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Galán. Eh, Ahora esto es más presión, ¿no? Es decir, para Estados Unidos se le hace cada vez más complicado seguir defendiendo y seguir socapando a Israel porque hay más presión de las cortes de justicia que señalan a Israel como el agresor y como el país o la forma, el ente, ¿no? Que está cometiendo aquí varios crímenes de guerra, ¿no? Y bueno, todavía no se ha demostrado si esto es un genocidio, pero bueno, hay varios indicios que nos indican que efectivamente aquí hay una intención de exterminar a la población en Gaza, lo cual configura un genocidio. Entonces, bueno, la presión es cada vez mayor. Hay no solo esto, sino hay otros hechos que se concatenan. Hace 2 días, 3 países europeos, Noruega, Irlanda eh, y España, decidieron reconocer a Palestina como un Estado, ¿no? Para que sea parte también del sistema internacional y sea miembro de las Naciones Unidas. Entonces eso obviamente también presiona y genera más adhesiones hacia el lado palestino y que va en contra de Israel. Entonces el mundo está presionando para que esto cese, para que ya termine la guerra, y Netanyahu y su gabinete están cada vez más contra las cuerdas, podríamos decir, porque definitivamente hay muchos cuestionamientos respecto a la manera en la que se está haciendo esto, ¿no? Los asedios, el impedimento de que pase la ayuda humanitaria, los bombardeos en sí mismos, ¿no? Que son definitivamente crímenes de guerra que no se pueden tolerar. Andrés, acá hay un factor, hablabas de Estados Unidos. Ese es el factor que está detrás del gobierno de Netanyahu, en Israel, y es el factor que en algunos casos ha actuado con bastante hipocresía, pidiéndole a Israel bajar la tensión, en fin, una serie de medidas que nunca se llevaron a cabo. ¿Qué papel tendría que jugar Estados Unidos? De una vez tendría que decir, bueno, basta, aquí paramos todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué no hace Estados Unidos? Efectivamente, si Estados Unidos tomara una determinación más contundente para detener la guerra, definitivamente se podría lograr, ¿no? Porque Israel definitivamente no podría seguir sin todo el apoyo que le da Estados Unidos, sobre todo en términos diplomáticos, no tanto militares, en todo esto que hoy se está jugando, ¿no? Que es un proceso muy complejo, ¿no? Donde hay presiones políticas, pero también, obviamente, intereses. Ahora, claramente Estados Unidos ha tenido una política de apoyo incondicional histórico con Israel desde hace muchos años, pero ahora dentro del mismo Estados Unidos hay muchos grupos, ¿no? Y hemos visto las protestas en las universidades, aunque claro, también tienen sus cuestionamientos porque dicen que son pagadas, que hay también intereses de otros grupos árabes que están ahí presionando, pero el hecho es que definitivamente dentro de Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte que está en contra de la guerra, que está a favor de Palestina, y esto presiona mucho al gobierno y por tanto el gobierno de Biden un poco ha tenido a ceder, y en la última votación que hubo, incluso en el Consejo de Seguridad,
Estados Unidos se abstuvo y la resolución se aprobó para que cesen también las hostilidades. Y claramente Israel tampoco ha cumplido esa resolución. Ahora, cada vez más es más difícil para Estados Unidos mantener esta posición, y dado que se acercan las elecciones, el gobierno de Biden está más proclive a ceder o a ya dejar de apoyar tan directamente a Israel y de alguna manera a ayudar a que ya esto termine, ¿no? Porque, como digo, la presión es muy fuerte de todo el mundo, el sistema internacional está tomando cartas cada vez más. Afortunadamente es así, porque han pasado ya además tantos meses en los que no se había hecho nada y se ha dejado que mueran cerca de 36,000 personas inocentes, y eso obviamente es inadmisible. Entonces, para Estados Unidos va a ser cada vez más difícil mantener esta posición. Vamos a ver qué pasa hasta noviembre, hay elecciones. Por tanto, es muy probable que el gobierno de Biden se vaya distanciando un poco de Netanyahu, pero si en las elecciones de Estados Unidos gana Donald Trump, obviamente la cosa se va a revertir y vamos a volver a ver a Estados Unidos detrás de Israel, porque Donald Trump definitivamente tiene un compromiso mucho mayor con los intereses de Israel que el gobierno de Biden. Andrés, usted ha señalado que observa indicios de genocidio y de crímenes de guerra que se cometen de parte de Israel. Y los que defienden a Israel sostienen que esto es un tema de legítima defensa, donde está en peligro la existencia misma de su Estado. ¿Cómo podría explicar por qué sería un genocidio y no una legítima defensa de Israel? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, el tema está entre esos dos conceptos, ¿no? Pero hay que saber también, hay que entender que la legítima defensa, que está contemplada dentro de la Carta de las Naciones Unidas, prevalece y puede ser aplicada hasta que el Consejo de Seguridad tome medidas, ¿no? Eso dice el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que todos los países tienen derecho a la legítima defensa hasta que el Consejo de Seguridad tome acciones. Y el Consejo de Seguridad ya las ha tomado en noviembre del 2023, ha emitido ya un pronunciamiento en el que insta a las partes a cesar las hostilidades y otras medidas, ¿no?, para la ayuda humanitaria. Entonces, y son dos resoluciones en las que inicialmente el Consejo de Seguridad toma medidas para que esto se termine, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya Israel no puede ejercer la legítima defensa, como se entiende en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Entonces, eso por una parte. Y respecto al crimen de genocidio, hay varios indicios, como digo, porque efectivamente, y de acuerdo a lo que ha dicho Sudáfrica en la Corte, es que Israel está asediando al pueblo de Gaza, ¿no?, que lo ha bloqueado, no deja pasar ni siquiera la ayuda humanitaria en muchos casos. No hay electricidad, no hay agua, no hay combustible, no hay medicamentos. Entonces, por esas razones, esto se configura como un genocidio, que es la intención, el genocidio, el concepto mismo es la intención que existe de exterminar a un pueblo, a un grupo de gente, y por todas las acciones que está cometiendo Israel, sin contar incluso los bombardeos, que es obviamente lo más grave, no solo a la infraestructura general, ¿no?, de viviendas, sino también a hospitales, a escuelas. Esto definitivamente pareciera ser un genocidio, ¿no?, por todas esas razones. Y porque además estamos viendo, ¿no?, en vivo, es una guerra que se está siendo transmitida en vivo, y todo el mundo puede ver la crueldad, el dolor, además de la gente en Gaza que está sufriendo, y por tanto, y yo mismo también veo esto que parece ser un genocidio, y que la Corte todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial, y eso va a tomar años además
parece que va a demorar, porque obviamente estos procesos son largos y lo sabemos los bolivianos, que puede determinar finalmente que efectivamente hay un genocidio, ¿no? Y por el otro lado, además, está la otra corte, que digo, la Corte Penal Internacional, que ya prontamente puede ser que emita una orden de arresto contra Netanyahu, y eso va a sumar más a toda esta idea, ¿no?, de que Israel está cometiendo estos crímenes que son definitivamente inhumanos, ¿no?, inadmisibles. Bien, en esto no hay que olvidar que esto ocurre en la Franja de Gaza desde hace 70 años, no es nuevo. Este tema de ataques constantes periódicamente. También hay otro tema que es que la Corte Penal Internacional, me parece, ha insinuado que Israel habría intentado matar de hambre a los palestinos en la Franja de Gaza. ¿Estamos ante una guerra por la actitud de Estados Unidos, por la actitud de Israel, ante una guerra sin fin? Bueno, efectivamente esto viene desde hace muchos años y cuando uno lee el petitorio de Sudáfrica, que señala a Israel de estar cometiendo un genocidio, efectivamente habla o se refiere a todos estos años que han transcurrido en los que han habido muchos eventos, como bien señalas, José Luis, que Israel ha cometido ya varias incursiones en contra de Gaza, ha establecido asentamientos, ha construido muros, ¿no? Ha hecho todo lo posible por apropiarse del territorio, ¿no? Sin cumplir además los acuerdos que se habían firmado en los años 90, los acuerdos de Oslo, y sin respetar tampoco la idea de los dos estados, ¿no?, que es la forma de solución que la mayoría de los países del mundo apoya, ¿no?, incluido Bolivia, incluido el propio Estados Unidos, pero que no se aplica y Israel cada vez cumple menos, ¿no? Entonces efectivamente parece ser una guerra sin fin, porque podemos recordar que esto básicamente, tal como esta, comienza en 1947-48, cuando se crea el Estado de Israel, y comienzan las guerras árabe-israelíes, pero esto puede retrotraerse incluso mucho más atrás, ¿no?, miles de años o 1000 años atrás, desde que los pueblos que habitaban en la zona, los semitas, disputaban esto, ¿no? Ahora, bueno, obviamente no es necesario ir tan atrás, sino mencionar los últimos acontecimientos en los que definitivamente, más allá de ser una guerra por intereses o por geopolítica, es una guerra por el territorio y un tanto también por la ideología y la religión. Entonces son muchos temas que están ahí metidos, es muy complejo el asunto, es muy difícil desentrañar todo y tratar de resolverlo, por eso también no se ha podido hasta ahora, a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho. Entonces sí, podríamos decir que estamos en una guerra muy difícil de resolver, pero ojalá que esto más bien ayude a alcanzar una solución, y de que de alguna manera también el gobierno de Israel entienda que al final de cuentas lo que está haciendo por destruir a Israel le está costando, creo que mucho más en términos de imagen de país, ¿no? Porque el 7 de octubre efectivamente han sido atacados por un ataque terrorista de Hamas, que han muerto más de 1000 israelíes, pero la respuesta es tan desproporcional que el mundo entero está en contra de todo lo que está ocurriendo, están señalando a Israel como el villano de la película, y eso le va a costar, porque Israel ha trabajado en construir una imagen de una democracia positiva, que se muestra al mundo además como una potencia tecnológica, de grandes pensadores, de gente muy inteligente que gana premios Nobel, pero cuando hacen todo este tipo de cosas, todo se mancha y todo se empaña, y todos señalan a Israel como los desgraciados que lo único que quieren es exterminar a los palestinos, ¿no? Entonces creo que el costo en imagen es tan grande, y ya varios países han roto relaciones, incluido Bolivia, otros países están reconociendo a Palestina, entonces le está costando en términos políticos, diplomáticos y de imagen a Israel de una manera tal que yo creo que es hora de que también
vean y balanceen la cosa, ¿no? Hasta qué punto es necesario realmente exterminar a Hamas a tal costo que al final aísle a Israel como un país con el que nadie más quiere tener ningún tipo de relación. Bien, Andrés, te agradecemos mucho por estos minutos con nuestra emisora, con el informativo de la red Herbol. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, pues un gusto como siempre. Y también agradecemos